Mire, yo quiero saber si estoy en la perimenopausia. Dice, bueno, mira, es como un joven de 15 años que te pregunte, yo quiero saber si estoy en la adolescencia, ¿no? Nosotros, como sabe, somos de Sans Institut. Yo soy la directora, soy Fina Claus, ya lo sabe. Lo de la perimenopausia es cuando a mí las señoras me vienen contando que se les está cambiando la silueta. Bueno, las pacientes embarazadas o las de posparto que nos estén escuchando, es un periodo un poco oscuro. Sí. Esto es como quedarse virgen, la vaginoplastia. Hoy estamos en el podcast de Belleza Eres Tú, con un invitado muy especial, el doctor Félix Lugo. Doctor, hola. Bueno, oye, nada, yo de verdad que súper contento de participar en tu podcast y de verdad primero felicitarte a todo el equipo, por el trabajo de difusión que no es fácil. Ese tiempo que se invierte en difundir sobre todo salud femenina, que es mi área. Y bueno, estoy aquí para hablar de un tema súper interesante, ¿no? Sí, y muy interesante. El doctor Félix Lugo es ginecólogo. Sí. Cuéntenos un poquito su currículum, que yo sé que es muy interesante, muy bueno, muy largo y bueno, a mí me apasiona. No, bueno, mira, lo primero que te tengo que decir es que soy hijo de ginecólogo. O sea, mi madre es ginecóloga y de ahí yo creo que me viene toda la parte de la vena ginecológica. Pero aquí en Barcelona pues tengo la suerte o el privilegio de trabajar en dos grandes grupos de ginecología muy conocidos. Uno es el de Carmona de Cheus, que acompaño a Damián de Cheus, a Paco Carmona, y el otro es Diatros, que estoy con Sánchez Borrego. Entonces para mí es un privilegio poder estar con esos dos grandes grupos. Y lo otro, pues, la cantidad de años que tengo en redes y que, por cierto, te tengo que decir que el tema que tenemos hoy, la verdad es que es el día a día de las redes. Piensa que estamos en redes desde el 2003, o sea, imagínate, pero en los últimos años se está escuchando mucho sobre todo eso de esos cambios a partir de los 40. Vaya. Y obviamente, pues, se está viendo mucha embarazada también, sobre todo aquí, pues, en España, también con más de 40 años. Entonces, yo creo que es un tema que es muy importante. Uh-huh. Nosotros, como sabe, somos de Sans Institut. Yo soy la directora, soy Fina Claus. Ya lo sabe, doctor. Sí. Y nos llegan, pacientes con 40 años que me dicen, bueno, es que a partir de ahora no sé qué me está pasando, pues que las grasas se me están redistribuyendo. Donde estaban antes ya no están ahora, no me siento tan esbelta, con tanta silueta. Esos cambios incómodos. Incómodos. ¿Eso a qué es debido, doctor? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es puntualizar un poquito lo que es la menopausia, la perimenopausia y la posmenopausia, porque es verdad que hay mucha desinformación en redes y van como perdidos. Entonces yo creo que puntualizar, por ejemplo, que la menopausia es una fecha exacta, porque es una fecha a partir de la cual se cumple un año que no tiene la regla la mujer, pero que viene porque los ovarios ya pararon de funcionar definitivamente. Eso es bueno que lo sepan porque a veces hay pacientes que dejan de sangrar y piensan que todo es menopausia. Tienen que ir las dos cosas juntas. Un año sin regla, pero porque los ovarios pararon de funcionar. Por eso es que cuando uno le dice, ¿cuándo fue tu última regla? Entonces, y dicen, sí, hace un año. Vale, entonces esa es la fecha de la menopausia, ¿sí? Tenemos claro. Sí. Y luego tenemos esa etapa que todas preguntan, llegando a la consulta hoy en día, Fina, llegan y dicen, mire, yo quiero saber si estoy en la perimenopausia. Dice, bueno, mira, es como un joven de 15 años que te pregunte, yo quiero saber si estoy en la adolescencia. No, claro que está. O sea, por encima de los 40 ya se puede estar en la perimenopausia. La perimenopausia son los años que están alrededor de la menopausia. Antes de la menopausia es un poquito más inexacto, porque pueden ser entre 2 y 5 años cuando empiezan esos cambios justo antes de que los ovarios paren de funcionar, y después, un año después del día que se catalogó como menopausia, se considera perimenopausia. Es decir, 4 o 5 años antes hasta un año después del día que cumpliste un año sin regla. Que lo de la perimenopausia es cuando a mí las señoras me vienen contando que se les está cambiando la silueta.
Es correcto, aquí, pero es aquí correcto. entonces sumamos, yo creo que es importante recalcar que es verdad que empieza a acumularse grasa donde no queremos, y esto nos pasa a todos. Sí. Y ahí tiene mucho que ver, yo no sé si a ti te lo preguntan, sobre todo cuando ustedes ahí en Science Institute van a hacer esos tratamientos de estética o remodelaje, ¿cómo lo llaman estos tratamientos? Bueno, nosotros en SANS Institute acostumbramos a hacer tratamientos integrales. Llega el paciente a SANS de todo tipo, señoras que han podido coger y señores que han podido coger unos kilitos después de vacaciones o que han pasado por un parto, personas pues que, bueno, por el estrés comen mal, bueno, tienen un acúmulo de grasa y una mala alimentación. Entonces hacen tratamientos integrales. Siempre se les visita la doctora y a partir de aquí siempre pasan por nutrición. Y bueno, se hace pues combinado tratamiento médico-estético, tratamiento estético y nutrición, incluso cirugía. O sea, que lo van individualizando, me imagino, Sí, como es todo. totalmente personalizado, doctor. Pero es totalmente curioso, personalizado. no sé si a ti te sucede porque la perimenopausia la catalogan como si fuera la peor etapa de la vida. O sea, es como que llegan en negativo. No sé si Sí. llegan, o sea, estoy en la perimenopausia y lo preguntan con un tono negativo y resulta que hay muchas mujeres en esta fase que están sin síntomas, están en su mejor momento. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si tienen hijos ya están grandes. En el trabajo, por lo general, están bien posicionadas. Ya tienen ya tienen una cantidad de cosas que han cumplido e incluso tienen más tiempo para ellas. Entonces, es curioso, yo no sé si también esas pacientes que les llegan a ustedes de esa parte que abordan ustedes de estética emocional, llegan en negativo, me imagino que saldrán cargadas de positividad, ¿no? Sí. Claro, cuando haces un cambio estético, coges como más seguridad. Bueno, y el cambio es positivo porque tú sientes que te cuidas, porque usted sabe, doctor, que no hay belleza si no hay salud, y sobre todo hay que hacer salud, tanto a nivel corporal como belleza estética facial, como el cuidado ginecológico, vaya. Sí, es verdad, yo creo que incluso esa etapa de la vida, es verdad que empiezan a haber esos cambios. Los más importantes serían cardiovasculares y estas cosas, pero eso es otro tema, porque es un tema muy, muy pesado, la parte cardiovascular y el envejecimiento en sí. Pero la piel es uno de los órganos que más sufre con la disminución de los estrógenos y yo creo que esa es la parte que empieza como que la mujer empieza a notarse cosas en el espejo, ¿no? O el cabello, las uñas, ¿no? Son cosas que empiezan a pasar factura, sumado obviamente a la grasa localizada donde no quieres, que por ejemplo la parte abdominal y no sé cómo lo llaman, revolvera o cómo lo llaman Cartucheras. cartuchera. Bueno, en Latinoamérica es revolvera. Sobre todo, yo ya paso ya de la menopausia más y más y más. Y normalmente en pacientes de 48, 50, 55, 60 años, todo se nos acostumbra a acumular en la zona tronco. Y eso es debido a hormonas. Sí, ese cambio metabólico, sin querer entrar mucho en la parte médica, lo que hace es que se empiece a perder masa muscular y hay algo que quizás la gran mayoría de personas no desconocemos, ¿no? Que es que mientras menos músculos tienes, más grasas puedes acumular, porque en reposo el metabolismo basal es menor. O sea, el músculo quema más calorías estando en reposo, o sea, que compite con la grasa. Entonces, una de las cosas que se focaliza mucho, y no sé, las pacientes que llegan con ustedes que le hacen esos tratamientos integrales, que no es solo la aparatología, ¿no? Sino que ustedes los llevan de la mano con el nutricionista, hacen ejercicio, o sea, el fortalecer su masa muscular es una cosa importante, no solo perder grasa, ¿no? Claro, también aumenta la masa muscular, pierde claro. grasa y obviamente remodela tu cuerpo. Sí, aconsejamos mucho cada vez más el hacer deporte. Uh-huh. El hacer deporte y sobre todo de fuerza, de hacer musculación, en personas incluso mayores. Bueno, parece mentira que hay cierta, porque en la consulta vemos de todo, ¿no? Yo creo que realmente si de algo sirve esto que están haciendo ustedes, que es súper importante esta difusión, es no esperar
hasta los 40 para hacer los cambios. Yo creo que los Bien. cambios en salud falta que uno se pase un switch o caer en cuenta la importancia que tiene el cuerpo y la mente, ¿no? O sea, eso pareciera que con 20, 25 años no te lo crees, pero después con 30, que tienes el primer hijo, empiezas a ver que hay una vida que depende de ti, entonces empiezas a cambiar un poquito la perspectiva. Pero eso me gusta lo que has dicho de la parte de la belleza que va ligada a la salud, porque... Muy ligada, Sí. totalmente. Ese día que tú te encuentras mal, buah, te sientes fea y mira, lo que primero hacemos, rápido, es ir a la peluquería. Sí. ¿Cuántas veces te has sentido medio depre? Yo me voy a la pelu porque al menos saldré con otra cara. Y sí, está muy ligado. Doctor, usted me hablaba de chicas de 30 años, 35, que ya deben empezar a cuidarse. Y cada vez más vemos chicas por posparto que llegan con 35 o 38 años. Hoy día las madres ya no es como antes, que eran los 16, 17, 18 años. Sí, Cada vez más los pacientes son más mayores. Sí, nosotros, la verdad es que, por eso es que me gusta tanto el tema, porque es 40 años, digamos, entrando en ese periodo de perimenopausia, menopausia, que el promedio de menopausia, hay que decirlo aquí en España, es 51 años. Entonces la perimenopausia debería comenzar a los 46. Yo lo digo porque tengo pacientes todos los días de 40 años que están bien, que se ven bien, que se sienten bien, están perfectas y preguntan preocupadas de cómo saber si están en la perimenopausia. Y uno les dice, y preguntando si pueden quedar embarazadas. Entonces, la maternidad aquí obviamente se ha postergado. El primer hijo lo están teniendo con 35 años e incluso a partir de los 40. Entonces, por eso me gusta el tema, porque es cambio, imagínate, esos cambios de ese proceso en donde estás entrando y además te quedas embarazada. Entonces, la mejor forma es prepararte. Prepararte durante el embarazo, de no aumentar mucho de peso, cuidarte, hacer caso al control prenatal y después la recuperación. La gran mayoría, bueno, lo primero que están preguntando ya después del parto es cómo van a hacer para perder la barriga, perder peso. O sea, es increíble. Muchas de las mujeres, no todas, pero muchas se preocupan, se comienzan a preocupar un poco por ellas en el posparto, pero le faltan las herramientas, que yo creo que estos centros como ustedes, que tienen todo el equipo multidisciplinario, porque o no tienen tiempo, o empiezan a focalizar todo en el bebé o la bebé. Entonces, es verdad que si se les da un servicio, decirle, mira, estás en el posparto, vamos a cuidarte de las cicatrices. Ustedes, por ejemplo, me imagino que tienen esos tratamientos para cicatrices, ¿no? O recuperación, para recuperar el suelo pélvico, que es una de las cosas que nosotros tenemos trabajamos, Sí, con eso. Trabajamos con lo que es el M-Sculpt, que llega a recuperar la musculatura hasta un 38%, comprobado con estudios. Y bueno, tratamientos de suelo pélvico, también se les aconseja el tipo de ejercicio que tienen que hacer. Pero fíjate tú, por ejemplo, ahora yo voy a preguntarte yo a ti porque... Fácil, ¿eh, doctor? Fácil. Es, por ejemplo, una paciente en el posparto ya, digamos, ya pasó la cuarentena, que ya se tiene que empezar a recuperar. Sí. Debería pasar por estos, digamos... Claro, yo estoy más afín a la recuperación del suelo pélvico, o sea, suelo pélvico, core, o sea, la parte baja del abdomen, lumbar baja y suelo pélvico, pero podría recuperar todo la parte corporal, ¿no? Si tiene tantas, digamos, herramientas hoy en día que uno desconoce, ¿no? Lo que tú has dicho, esa recuperación, cicatrices, remodelar la parte corporal, o sea, ¿cuándo podrías decir tú que una paciente, por ejemplo, una paciente que tiene el parto con nosotros, ya está en la cuarentena, yo quiero enviarte la fina, ¿cómo llegan ahí a Sans? Bueno, si está todo bien, sana, recuperada. Sobre todo es importante que no esté lactando. Ajá. Y según qué cosas se está lactando se pueden hacer y según qué otras no. A la paciente ya se le dice, vale, tú te ves que te quieres hacer esto, quieres hacer un cambio. Mira, por ejemplo, nosotros hacemos lo que es la hidrolipoclasia. ¿Vale? La hidrolipoclasia, más que trabajar músculos, lo que trabaja es esa grasa que se acumula en zona estómago, abdomen bajo, flancos, cartucheras, incluso brazos. Vale, es un tratamiento que es definitivo en una sola sesión y que se trabaja con una anestesia local.
Entonces, pues la paciente, si es posparto, se puede hacer en todos los casos, pero si es posparto, lo único que tiene que hacer es acumular y está dando lactar al bebé, lo único que tiene que hacer es sacarse leche para 48 horas y se lo puede hacer tranquilamente. Que ya uno lo va recomendando. No sé si tú lo sabes, pero nosotros recomendamos que vayan haciendo un banco de leche por si tienen que recibir un tratamiento, si de repente ella no va a estar acompañando al bebé. O sea, que es algo que tampoco es... Hoy en día, yo creo que en casos que no salga tanta leche, pues no, pero en la gran mayoría tiene su banco de leche. O sea, que no sería una, digamos, una limitante, ¿no? No es un Y inconveniente. ese resultado, en ningún caso. disculpa que te sea curioso, porque es que me lo preguntan. Yo creo que una de las cosas positivas de estos últimos años, de hablar de esto, perimenopausia, es con el empoderamiento de la mujer, pues que buscan mejorar su aspecto físico y emocional. Total. Entonces me preguntan mucho, este resultado con una sesión ya se nota. Sí, es una sola sesión. Dura el tiempo de hacerse es 1 hora y media con una anestesia local y es definitiva. Es lo más parecido a una liposucción no agresiva. Exacto. Es Esto es con decir, ultrasonido, ¿no? Es algo un poco con así. láser. Con láser. Empezó siendo hidrolipoplasia ultrasónica, ¿no? Con Ok. un ultrasonido, pero luego empezamos como a investigar más y se ha visto que con láser la grasa se funde mucho mejor y aún es mucho menos agresiva que hace unos años hacíamos. Es decir, que cada vez la aparatología está como mucho más especializada y mucho más al día. Entonces, es curioso porque fíjate tú que las pacientes embarazadas o las de posparto que nos estén escuchando, es un periodo un poco oscuro porque tampoco Sí. nadie le explica lo que viene. Y uno las entiende. Yo creo que el ginecólogo tenemos un tipo de personalidad diferente porque sabemos entender un poco esa situación, pero entre tanto cambio emocional, todo el cambio corporal, si se divulgan cosas como esta y la mujer, pues es verdad que te ve, yo me imagino cómo se ven al espejo en la semana, las 2 semanas. Doctor, fatal. Claro, fatal, ¿no? Si uno se los dice, las embarazadas para el ginecólogo son bellísimas todas. Bueno, todas las mujeres, pero la embarazada para nosotros tiene una carga estrogénica, el cabello, todo. Pero el posparto, como hay un cambio hormonal importante, entonces se les cae el cabello, las uñas. Es curioso como habiendo tantas herramientas en centros como el Sun Institute, es una luz, o sea, es una luz allí en ese túnel oscuro, porque de alguna forma tienes que recuperarte tú primero, ¿no? O sea, la mujer, digamos, la embarazada, el posparto, para poder estar bien. Doctor, le voy a decir cómo me sentí el día que tuve a mi bebé. Por un lado, bueno, yo era muy joven, ¿no? Tenía 19 años. Por un lado, era como la mujer más feliz del mundo, como si me hubieran entregado una joya. Estaba sin pulir, evidentemente. Pero luego me miré en el espejo y sentí, estás acabada. Yo en aquel momento, con una mentalidad de 19 años, y claro, y de eso ya hace muchos años que no había tanta información, sentí que me tenía que vestir como con un saco negro para pasar desapercibida y que nadie me viera. Y supongo que con mi marido me daba vergüenza. Sí, yo creo que eso todavía se sigue manteniendo un poquito, porque o sea, todo lo que es el preembarazo y el embarazo, está tanto la parte médica como la parte de la paciente o con las comadronas muy bien informadas, pero el posparto, como es una situación tan única, única porque es individual, o sea, cada uno lo vive. Y quizás, siendo ya, eso es una autocrítica a la parte ginecológica, es un periodo donde nosotros tendríamos que darle más herramientas a estas pacientes para que puedan, o para que entiendan que pueden salir adelante y pueden recuperar igual o mejor su forma física y su forma emocional. Nosotros, por ejemplo, indicamos siempre esa fisioterapia de suelo pélvico. Pero escuchándote a ti, yo diría, mira, no solo la fisioterapia de suelo pélvico, anda para que te ayuden a tonificar la pared abdominal, no solo muscular, o sea, tantas cosas que se pueden hacer desde el punto de vista ¿no? estético. Vale la pena. Claro. Vale la pena. Doctor, yo sé que usted
tiene una especialización mundial, que es el Ya, mejor. a ver qué me vas a preguntar. Es el mejor del mundo. Le voy a preguntar sobre la vaginoplastia. A nosotros también nos llegan pacientes diciendo, ¿qué hago? Me duelen los labios con un pantalón jeans, con un pantalón apretado, al mantener relaciones. ¿Usted puede contarme más de todo esto? ¿Qué es una vaginoplastia y cuándo hay que hacerla o cómo? Sí, bueno, la verdad es que en los últimos años se ha puesto en descubierto los genitales, porque de verdad que la mujer antiguamente no se los veía por muchas circunstancias, y una de ellas también es la depilación, o bueno, la parte cultural también, ¿no? Entonces, hoy en día se ve más, se reconoce más, y evidentemente hay como más demanda por procedimientos en la parte funcional y estética ginecológica. La labioplastia es la cirugía que más se hace. Remodelar esos genitales externos, ¿no? Desde los labios menores, los labios mayores, el capuchón del clítoris, el clítoris. Y después viene la vaginoplastia, que es el canal vaginal. Muchos factores. ¿Cuándo se opera? Bueno, cuando a la paciente le incomode, eso sí, cuando afecta su calidad de vida. Y eso es, algunas veces es algo un poco intangible, porque es la paciente la que tiene que, digamos, decidir también si en algún sentido le está incomodando. Nosotros nos llegan, por ejemplo, deportistas que hacen waterpolo, o a las que hacen spinning, pero también llegan otras que no están conformes con su cuerpo, así como llegan en tratamiento con ustedes, no están conformes, y hay que entender que eso les afecta la calidad de vida, desde el punto de vista funcional, de pareja, como sea. Entonces es verdad que nosotros tenemos bastante experiencia en la labioplastia, es una cirugía que hemos logrado como sistematizar, porque es verdad que en cirugía, en este tipo de área, pues hay muchos tipos. Viene cualquier cirujano, pone un nombre, pero lo más importante es que lo que nos llena a nosotros realmente es que poder, como lo hacen ustedes, es quizá un granito que colocamos nosotros, la parte funcional con la estética, se parece un poco ahí a Sun Institute. Nosotros podemos remodelar, armonizar esos genitales, incluyendo la vagina, devolverle la parte funcional, y además que la paciente esté conforme, porque parece mentira, pero es una de las cosas que más afecta a veces la libido, ¿no? Si tú no estás conforme ni con tu cabello, te va a afectar. Imagínate la parte genital. Entonces es un área bastante sensible, y hoy en día se está haciendo mucho, la verdad. Es muy dolorosa la operación, la cirugía, ¿cuánto tiempo dura? Cuéntame un poquito. Ha evolucionado, igual que la hidrohipoplasia que venía con, ¿no?, con ultrasonido y después con láser. Ha evolucionado. La verdad, yo creo que hoy en día se utilizan, por ejemplo, nosotros lo hacemos con láser también, porque el láser tiene la virtud de cortar con exactitud sin dañar el tejido que está donde uno corta, ¿no? O sea, entonces no es como un electrobisturí que calienta la zona, como cuando uno está cortando un pastel con un cuchillo muy, muy, muy caliente, pues corta limpio, ¿no? No derrite la parte que está lateral. Y realmente es una cirugía que cuando todo sale bien, que es en la mayoría de los casos, si se hace de forma sistemática, la paciente es ambulatoria, o sea, se va a su casa. Tiene que tener un cuidado, digamos, oye, que no vaya a ir en moto, que no vaya a hacer spinning, que no, con calma, relaciones, playa y piscina, pero no es una cirugía que sea dolorosa de por sí. Cuando se complica, sí, porque no son muchas, pues un hematoma en esa zona, pues duele. Pero lo habitual es que la paciente se recupera bastante bien. Si se hace con láser se necesitan menos puntos de sutura y entonces cicatriza de forma más, digamos, fisiológica, a pesar de que es una herida que uno provoca, pero la verdad es que se tolera bastante bien. La vaginoplastia parece mentira, pero la vagina, las terminaciones nerviosas del dolor están más hacia la parte externa. Perdón, doctor. Sí. Esto es como quedarse virgen, la vaginoplastia. Bueno, lo piden, pero no es lo mismo. Okay. A ver, un poco ignorante de este tema. Bueno, la verdad es que la vaginoplastia, se puede hablar de vaginoplastia cuando uno habla de prolapso, cuando está descendida la vagina, o pacientes que sienten, es un síntoma un poco en específico que se llama laxitud vaginal, o sea, una sensación de vagina ancha, una sensación de una vagina que no tiene adherencia durante las relaciones. Entonces, eso a veces es quirúrgico y a veces va a centros como el de ustedes a hacer
fisioterapia o tratamientos incluso con radiofrecuencia o con láser intravaginal que logra restituir la calidad de ese tejido. Pero es verdad que a veces los músculos están tan laxos que necesitan una reconstrucción y esa reconstrucción no es solo funcional con aparatos ni con ejercicios, sino que tienes que entrar a reconstruir. Ese realmente es una de las especialidades mía, que es la parte de prolapso genital, incontinencia. Entonces, es verdad que cada vez se ve, hubo una época que no se veía tanto y ahora se está viendo otra vez problemas de disfunción del suelo pélvico porque se está pariendo en circunstancias que no se deberían parir. Es la realidad. O sea, o bebés muy grandes, o vienen de nalgas, o quieren parir en casa. O sea, en circunstancias que es otro tema, porque no podemos meternos en eso, pero o no se han preparado bien también. Hay fisioterapias para preparar el suelo pélvico y el abdomen, la forma de respirar, la forma de empujar en el parto. Hay que, como quien dice, la mejor forma de que no te sucedan las cosas es prevenirlas, es tratar de prevenirlas. Pero sí es una cirugía bastante, digamos, bonita porque le devuelve a la paciente esa función, bueno, la función, digamos, sexual de sus genitales, ¿no? Está la parte reproductiva y la parte sexual, que bueno, es un complemento. Uh-huh. Qué interesante me parece todo, doctor. Me parece que quien escucha nuestro podcast también le va a parecer interesante. Porque, muchos temas que tocar, ¿eh? Son muchas cosas que podríamos profundizar mucho, pero bueno, que tanto a usted como a nosotros, Sans Institut, nos pueden encontrar y les podemos aconsejar, sí, les podemos ayudar. No, y me gusta mucho, por ejemplo, bueno, que es verdad que nosotros trabajamos hace tiempo, ¿no? Pero me gusta mucho la cantidad de cosas que tienen ahí en Sans Institut, la verdad, Fina, porque además son años. ¿Cuántos años tienen? Son muchos años. ¿Cuántos? Mira, dilo para que la gente lo sepa. Yo tengo exactamente 66 años, que ya son bastantes, de los cuales 40 me he dedicado a la estética, a la medicina estética, al crecimiento personal, bueno, a la belleza, salud y belleza. Total, me encanta, es mi pasión. Y en Sans, exactamente, en el Carré de Sans, el 146, llevamos 26 años en este centro. O sea que ha visto bastante cosas, ¿no? Y bueno, nuestros pacientes vienen por confianza, nos recomiendan por confianza. Porque yo, doctor, veo a muchos pacientes que son, yo digo, como carne de quirófano, como mal dicho. Es aquella paciente que nunca se ve bien, nunca, que tiene una autoestima muy baja y que va a todos los sitios pidiendo cosas que algunas veces no son posibles, porque ni en medicina ni en cirugía no es posible, claro, todo. No hay. Si yo quiero ser otra persona, yo he tenido pacientes que me han dicho, mírame, yo me quiero cambiar el color de ojos, el color de pelo, quiero cambiarme, que si tengo la mandíbula redonda la quiero angular. Y esto no lo podemos hacer, me quiero quitar costillas. O sea que tú tienes un límite, ¿no? Me imagino. Sí, esto se lo pueden hacer quizá las artistas o la chero, personas. Pero al final yo creo que si es como no te identificas luego con la persona que, imagínate, es un cambio tan radical. A nosotros nos pasa también con la labioplastia, ¿eh? Parece mentira. Fíjate que hay cosas afines, o sea, afines, finas. Totalmente. No, pero sí, ustedes, esto que estás comentando, que tienen como un criterio hay pacientes que uno les tiene que decir, oye, mira, no, hay que poner un límite, porque es verdad que también se vende mucho humo y pues mira, es verdad que por dinero se puede hacer cualquier cosa, pero primero está la ética. Es más difícil decirle a una paciente que no, sinceramente, porque cuando nosotros le decimos, mira, es que si te estoy diciendo que no, eso es más difícil que operarte. Porque obviamente después pueden encontrar otro centro, ¿no? que les haga el tratamiento, pero por lo menos uno se queda con la conciencia tranquila. Sí. Más vale dormir tranquilo, yo siempre lo digo. Claro. Y bueno, eso, llevamos tantos años pues que vienen pues un poco recomendación, por la confianza, bueno, porque tenemos además un especialista para cada tratamiento, varios cirujanos plásticos, médicos. Tienen un equipo multidisciplinario que yo creo que eso se valora. Y bueno, me imagino que estarán tocando otros temas con este podcast y yo de verdad que súper agradecido por la invitación.
espero poder invitarle muchas veces más para hablar de cosas que interesan Bueno, a aquí las ya tienes señoras. una gran población, de verdad, porque yo en la consulta veo muchas pacientes mayor de 40 años y embarazadas, o sea que este podcast lo tienen que ver. Seguro, seguro que lo ven. Bueno, nada, muchas gracias. Gracias, doctor, y Hasta la próxima. hasta la próxima. Hasta ahora.